todos los honorables senadores de la Comisión Tercera. Voy a retomar entonces donde les estaba contando un poco la instrucción que se había dado con el tema de riesgos laborales, esos 7% que ordenaron los decretos para entregar como elementos de protección a nuestros trabajadores. Y es importante aclarar que históricamente nunca había tenido ese rol una administradora de riesgos laborales, y si por el contrario se exigía antes era que los empleadores estaban en la obligación de entregar los elementos de protección. Pero es una buena idea. ¿Y por qué se hace? Porque al tener confinada la población, al no tener los trabajadores expuestos a sus riesgos, pues obviamente la siniestralidad, si lo podemos llamar en términos de siniestralidad, pues iba a empezar a bajar, porque no hay personas en rehabilitación, porque no hay personas en trauma, porque no están operando máquinas. Al bajar los traumas, al bajar esa utilización inclusive de las clínicas, pues esos recursos iban a quedar ahí en las ARLs, que han hecho un trabajo, lo tenemos que reconocer, juicioso con el tema de reservas técnicas y matemáticas y con sus indicadores financieros. Entonces se les da la orden de que entreguen ese 7%. Ese 7%, les contaba, tiene que llegarle a cerca de 1.000.000 de trabajadores, porque no son solamente los profesionales de la salud, sino que también algunos que están directamente relacionados, la defensa civil, los bomberos, y creo que tenemos que incluir también a los de los servicios funerarios. Entonces, 25.000 millones de pesos para los profesionales ciertamente son insuficientes, porque lo que está necesitando el sector podría estar costando entre 400 y 500.000 millones de pesos mes. Es un valor importante, serviría porque apoya, pero muchas de las personas pensaron que solo con los recursos de las ARL iban a tener los profesionales de la salud, y están equivocados. Algunos inconvenientes cuando nosotros hicimos los primeros requerimientos, se los quiero confesar, se encontraron los directores de las ARLs o los presidentes de estas compañías, se encontraron con la misma problemática que incluso se encontró el gobierno y muchos de los grandes compradores del país. Primero fue un desabastecimiento total, porque esto es un desabastecimiento no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Se encontraron con un panorama de costos también terrible, mascarillas 5, 6, 7 veces más el costo, y ellos saben que tienen que tener mucho cuidado con la utilización de estos recursos. Eso, digamos que al principio pues fue lo que generó que ellos no tuvieran celeridad para hacer estas compras y para enviar los elementos de protección. Otra gran dificultad es a quién le vamos a llegar y cómo vamos a llegar, porque si solamente tengo el 7% de mi cotización, ¿cómo voy a priorizar los kits? ¿Se los voy a mandar primero a los hospitales de segundo o tercer nivel? ¿Se lo voy a mandar a todos los que están afiliados conmigo? ¿Se lo vamos a mandar al personal administrativo? Entonces tuvieron que empezar a priorizar y hacer unos cronogramas para hacer esta asignación de esos recursos. Otra cosa muy importante que ocurrió es que en el decreto incluyen al COVID-19 como una enfermedad laboral directa. Al incluirla como una enfermedad laboral directa, eso quiere decir que ya para declararlo como enfermedad no tiene que ir a las juntas de calificación, sino que van a reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas que dependan de una persona que se contagie, de un profesional, o cualquier incapacidad derivada del COVID-19. Entonces, al no necesitar ir a una junta de calificación, pues ya va a tener una compensación económica directa. Eso también le va a ayudar a los empleadores. ¿Por qué? Porque si una persona tiene que ser aislada, un profesional de la salud lo mandan para su casa, esa incapacidad también va a ser cubierta por las administradoras de riesgos laborales. También tiene una compensación económica temporal, como lo explicaron, para los del régimen subsidiado con diagnóstico confirmado de coronavirus. Ya lo explicó la doctora Diana cuánto iba a ser eso. El cubrimiento de la enfermedad es algo muy importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, honorables senadores, porque el impacto económico que pueda tener sobre una administradora de riesgos laborales, pues hoy no lo sabemos, pero eventualmente podría ser alto. Les voy a contar por qué. Porque las incapacidades temporales parciales ya las va a tener que pagar la ARL. Va a evitar ese peloteo entre la EPS y entre la ARL del origen, que siempre nos ha ocurrido, inclusive con las enfermedades comunes, o que son de origen laboral. Entonces esto va directamente a las ARLs, la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente.
el auxilio funerario, los gastos de desplazamiento, más los gastos asistenciales, todo esto va a quedar en manos de las ARLs y puede que tenga un impacto fuerte, sobre todo en el índice combinado de superación en el área de prestaciones económicas. Y es importante, recuerden que las ARLs tienen reaseguro, pero tienen reaseguro catastrófico para lo que es trauma, pero lo que es enfermedad laboral, es decir, para una muerte, cuando hay una muerte por un accidente, eso está reasegurado, pero la enfermedad laboral no tiene reaseguro, lo que hace que vaya a retención propia de las administradoras de riesgos laborales. Es importante que ustedes sepan, súper, ¿les va a sobrar plata? No lo sabemos, pero lo importante es irle haciendo un seguimiento permanente con la Superintendencia Financiera, que es el órgano que vigila los indicadores financieros de las ARL, y con el Ministerio de Trabajo, porque si estos recursos, si el impacto no es tan grande, podríamos ir utilizando más recursos para protección de nuestros profesionales. Digamos que eso es como un gran resumen de lo que les quería contar de los riesgos laborales, simplemente hacerle un seguimiento estricto, porque creo que de las empresas del Sistema General de Seguridad Social, es probablemente las ARL las que mejor han funcionado, por lo menos tienen sus indicadores financieros intactos, han hecho bien sus reservas técnicas, tienen el margen de solvencia para seguir operando y digamos que lo han hecho bien. Y hoy asumen pues una responsabilidad muy importante también con el COVID-19. Entonces, eso en cuanto a las ARLs, nosotros pues hicimos los requerimientos necesarios, estamos programando visitas inspectivas en algunas ciudades, también en la atención. Recordarles que mi obligación como superintendente de salud es vigilar las prestaciones de salud que son atendidas por las ARLs, porque digamos que los entes rectores que hacen la vigilancia de una ARL, pues es el Ministerio del Trabajo, y los indicadores financieros están a cargo de la Superintendencia Financiera, como cualquier otro asegurador del país. O sea, eso no puede Le he pedido, eso sí, que las quejas nos las remitan a nosotros para hacérselas llegar, obviamente. 7.6 y en el otro tiene 8.28. O sea, ¿Alguien tiene abierto? Dianita creo que tiene abierto el micrófono. Ya. Ok, entonces como función nuestra, hacer el requerimiento, hacer el acompañamiento con la Superintendencia Financiera, también con el Ministerio del Trabajo, para que ellos vayan entregando los elementos de protección. Nosotros seguiremos haciendo visitas inspectivas no solamente a los empleadores, y recordarles que también es una función del empleador proveer los elementos de protección. Históricamente siempre ha sido del empleador, y simplemente lo que hacíamos con las ARLs pues era un apoyo pues importante. Otras acciones, nosotros digamos que con todo lo que les estaba explicando la doctora Diana, hemos definido algunas rutas de vigilancia, sobre todo el tema de los giros de recursos, que es de las cosas que más les importa a ustedes. Entonces, con la información que nos publica ADRE, nosotros lo que hacemos es analizar la concentración y la distribución que están haciendo las EPS a las IPS. Esto me permite a mí revisar el flujo de recursos, si aumentó o disminuyó por regiones, por IPS. También hacer las alertas necesarias. Les quiero contar que, por ejemplo, lo último que revisamos es que cerca del 92% del giro entre enero y abril correspondiente al régimen subsidiado se giró a las IPS y a los proveedores. Es decir, no es tan cierto que la plata no esté llegando, que se están quedando con ella, se ha girado a las IPS. Por consiguiente, les pediría mucha ayuda a ustedes, honorables senadores, a vigilar que estos recursos también sean aplicados en las diferentes IPS y los estén utilizando bien. También estuvimos verificando el giro de los 3 meses de techos que habló la doctora Diana, que es 1.173.000 millones de pesos. El detalle de todos los giros hechos de las EPS del régimen contributivo, pues ya tenemos una información, teníamos un plazo hasta el viernes. Algunas de las EPS han pedido un plazo adicional porque no han logrado cerrar sus indicadores financieros, pero ya tenemos un análisis más o menos anticipado de cómo se han venido girando estos recursos. Igual vamos a verificar desde la Superintendencia de Salud todos los mecanismos de compra de cartera que anunció la doctora Diana. El análisis de los giros corrientes también lo vamos a seguir haciendo. Se les dio un plazo de 5 días iniciando todos los meses para que nos informen con las EPS cómo están causando esos giros, que nos entreguen su política de pago por fuente, por costo, todo lo que se ha causado,
y que nos informen también cómo están los saldos de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. Y lo tienen que publicar. Nosotros queremos que ustedes puedan acceder a esa información, que la publiquen todas las EPS y nos informen a los colombianos a quién le están girando, cuánto están girando, cómo están girando y cómo están causando esos recursos. Una de las principales acciones que ha hecho la superintendencia desde que nosotros llegamos es las mesas de flujo de recursos para el presidente y sé que para ustedes también es importante que los recursos lleguen hasta los trabajadores. Nosotros hemos establecido algunas mesas de acompañamiento que llamamos mesas de flujo de recursos, que son distintas a las de conciliación. Estamos haciendo ahora unas virtuales. Recuerden que yo inclusive llegué a traerme departamentos completos a la Superintendencia Nacional, en donde durante 1, 2 o 3 días hacíamos las reuniones en presencia de los representantes legales de las EPS para poderle darle flujo al sistema. Así fue como logramos casi que conseguir 1.5 billones de pesos para el sector público especialmente. No es que a mí los hospitales privados no me importen, pero si el país llega a colapsar la red pública, colapsaría la red privada del país. Entonces seguimos haciendo esas mesas de conciliación, tomando algunas decisiones en algunos hospitales en plena pandemia. Tenemos dificultades ahora en Leticia, tengo dificultades en Chocó, como ustedes lo han podido evidenciar. Estamos implementando algunos mecanismos de hacer audiencias virtuales, pero algunas las tenemos que seguir haciendo presenciales. Se emitió una circular, que fue la circular 8, haciendo los requerimientos que le conté a todas las EPS, obligarlos para que nos publiquen los indicadores financieros que les acabo de contar. Algunas otras acciones ya tienen que ver con la protección del personal sanitario. Ya les conté a ustedes, queremos ver cómo están llegando los recursos. Ustedes vieron que la doctora Diana les contó que muchos de los giros que va a hacer ADRE los va a hacer directamente a los trabajadores de la salud, sin que haya intermediación ni de la EPS ni de las IPS, lo cual al no pasar también por el sistema bancario va a ser un alivio buenísimo para los trabajadores y para nosotros, para que el gobierno vaya saneando esas deudas. La circular 03, que también se la enviamos a los entes territoriales, a las administradoras de planes de beneficios o las EPS y a las IPS, fue lo de la garantía de la disponibilidad de infraestructura, de insumos y de recurso humano para atender la pandemia, no solamente para la IPS, sino también para las EPS. Importante aclararles algo, cuando nosotros, el gobierno empieza a dar instrucciones, no siempre es expedito que una EPS logre reaccionar. Acuérdense que primero les dimos la instrucción de que tenían que entregar los medicamentos a los pacientes de alto costo, a los adultos mayores. Después sacamos una que también se le entregaran a domicilio a los pacientes que tenían enfermedades de alto costo o alguna patología de base. La operación logística pues no era fácil, pero ya hoy todas las EPS lo tienen que tener montado. Hoy no tienen disculpa para seguirlo haciendo. Y lo vamos a seguir exigiendo para que ellos sigan entregando estos medicamentos. También con las entes territoriales para que hicieran las pruebas, para que hicieran un buen transporte y envío de todas las pruebas. Tenemos algunas visitas proyectadas, hemos estado visitando algunas de las EPS y los centros de dispensación. En algunos casos nos encontramos con este tipo de dificultades. La semana pasada, por ejemplo, que estuvimos haciendo algunas visitas, en la fila un adulto mayor nos contestaba que él prefería ir hasta allá, que a él no le gustaba que se lo enviaran, cosas que uno no entiende. Algunos adultos mayores que no tienen la tecnología necesaria, que la EPS se ha tratado de comunicar con ellos y no han podido, entonces mandan una persona que haga la fila y eso nos generaba ese confinamiento. Entonces, digamos que con las conversaciones que hemos tenido con los operadores logísticos agremiados en FENALCO y con las EPS de manera simultánea, hemos ido trabajando con ellos, por lo menos para que eliminen las barreras de atención. Les cuento cuál era una barrera. Llegaba una persona al dispensario y la devolvían porque no tenía la fotocopia de la cédula, o la devolvían porque no tenía la fotocopia de la orden. Entonces, todas estas barreras las hemos ido eliminando para que, digamos, no exista este riesgo de contagio y los adultos mayores y los que tienen alguna patología base, pues se queden en su casa y no generen riesgos y mucho menos se nos vayan para un centro de atención de urgencias. Sin embargo, ahora les voy a contar, seguimos teniendo algunas quejas y reclamos de algunas EPS que no atienden el llamado ni siquiera a la Superintendencia Nacional de Salud. En cuanto a prestación de servicios, pues también sacamos unos lineamientos claros
a las EPS y a las IPS, sobre todo contra los pacientes de alto riesgo, como les acabo de contar. Habilitamos una opción en la línea nuestra de la Superintendencia de Salud, que es la opción 6, que es exclusiva para COVID. El chat, que lo teníamos solamente 5 días a la semana, lo abrimos 7 días, las 24 horas. Entonces ya tenemos todos los canales de la superintendencia, la página web, el chat, abierto las 24 horas. Ya pasamos de 60 personas, tenemos 215 totalmente especializadas para tener una atención personalizada a todos los usuarios del país. De marzo 1 a abril 20 más o menos, teníamos unas 271,000 contactos con la superintendencia, teníamos 106,900 PQRs. Aquí hay que resaltar que se nos dispararon un poco las de adulto mayor, que pasaron cerca de 37,000 peticiones, quejas y reclamos. De alto costo teníamos cerca de 8,200 y de coronavirus solamente 1,568. Por lo mismo, la demora en los resultados, las principales causas, que no nos entregan el medicamento, y la atención con el especialista, que recuerden que ya tienen que ellos, las EPS, tenerlo de manera virtual, y si es necesario tienen que hacer la visita domiciliaria, evitando que los usuarios se vayan para su casa. Como hecho curioso, ¿no? Ustedes me dirían, súper, pero se debe tener colapsadas las líneas, ¿no? Increíble. Antes, el año pasado, terminamos con un promedio de 10, 11,000 llamadas diarias. En enero ya llevábamos solamente 8,000 y hoy estamos recibiendo aproximadamente 5,000 llamadas diarias, y no todas son peticiones, quejas o reclamos, algunas son para pedir información. Sin embargo, cuando hacemos los requerimientos a las EPS, lo cual no vamos a tolerar, que ahora que están livianos en su carga prestacional, ahora que no hay una siniestralidad alta, que la gente no está asistiendo a los centros de atención, pues no tienen ninguna disculpa para no atender y para no entregar los medicamentos. Por eso la semana pasada sacamos 6 medidas cautelares para algunas EPS, precisamente por no cerrar esas quejas, esos reclamos. Algunas, inclusive desde el año pasado, desde abril del año pasado, 2019, no han cerrado, no han atendido a su población. Entonces, digamos que tuvimos que tomar algunas medidas cautelares, y de ser necesario, pues abriremos los procesos y las sanciones que sean respectivas. Incluso recuerden que podríamos ir hasta inhabilitar a una persona hasta por 15 años. Y lo que queremos es ir de frente contra los representantes legales y contra los gerentes. Entonces, pues digamos que ha habido algunos lineamientos importantes del gobierno, la resolución 521 y la 536. Nosotros también hicimos alguna suspensión de términos en la función jurisdiccional, pero sin embargo algunos que tienen que ver con el derecho a la salud de los colombianos, esos siguen común y corriente. Contarles una nueva experiencia con la información que nos llegó al viernes. Como les estaba contando, tenemos una información que les puede ser muy útil. En el mes de marzo, por ejemplo, de los... Pero no, que tú te viniste de Bogotá. Perdón. Algunas de los reportes que tenemos es que ya se pagaron en el mes de marzo. Le giraron de los 3,2 billones de pesos que se le giraron a las EPS que lo reportaron, 2,6 billones se los giraron a las IPS. Les aclaro, de las EPS que ya no reportaron a viernes, que recibieron de ingresos 3,2 billones, nos reportan que 2,6 de esos 3,2 fueron girados a las IPS, 2,000 millones fueron para los profesionales independientes, cerca de 7,000 millones para los que es transporte especializado y 633,000 millones a otros proveedores. Es decir, la diferencia que queda ahí, que son aproximadamente 500,000 millones de pesos, están en las reservas técnicas de estas EPS, lo cual nos sigue a la misma conclusión, de que se están girando los recursos, y vamos a tener que hacer una vigilancia exhaustiva, porque nosotros sí queremos saber en las IPS entonces qué están haciendo con los recursos. Hay una problemática importante que la contó, creo que la doctora Diana, que pues sería bueno que se las contara el ministerio, y es que es verdad que algunas de las IPS de mediana y alta complejidad del país, pues en estos momentos tienen dificultades porque se han ido desocupando.
Obviamente al no tener consulta ambulatoria, al no estar recibiendo el volumen de pacientes, ni de cirugías programadas, ni de consulta externa, pues estas IPS al irse desocupando, pues esa falta de facturación los tiene angustiados. El gobierno ya está trabajando en unos alivios para poderles llegar a ellos y para que mantengan esa oferta que tienen hoy instalada y puedan pagar sus nóminas a todos sus trabajadores, y esto no le vaya a generar al país un problema en el momento de los picos y no vayan a tener que poder incumplir a sus proveedores o tener que salir de algunos profesionales de la salud que son importantes. De otro lado, desde el área jurisdiccional ya propiciamos 100 sentencias de la delegada jurisdiccional, haciendo cumplir también los lineamientos de atención y acceso prioritario a todos los pacientes. Yo creo que eso podría ser un muy buen resumen de lo que venimos haciendo la superintendencia. Obviamente tenemos que seguir tomando algunas decisiones importantes para el país que no quisiéramos tomar en medio de la pandemia, pero vamos a tener que tomar decisiones de fondo en algunos departamentos del país, que nos preocupa mucho el destino de los recursos, la precariedad con la que han ido atendiendo la población. Entonces, pues seguiremos haciendo ese avance. Y en cuanto a los hospitales que tenemos intervenidos, pues ya ahí vamos haciendo una gestión importante tripartita con los gobernadores, con el gobierno, inclusive con la empresa privada. Ustedes saben que tenemos priorizados algunos hospitales de Córdoba, de Bolívar, de Guajira, de Nariño, de Los Llanos, hospitales que son de referencia. Ya algunos van con recursos propios avanzando en las adecuaciones. Les quiero recordar que son 340 camas aproximadamente nuevas de unidades de cuidado intensivo para estos hospitales, que son hospitales departamentales. Ya las clínicas de Salucón prácticamente entregamos 6 de las 8 clínicas. Me falta la de Clínica Veraguas en Bogotá y la de Barranquilla. De resto entregamos 2 en Cali, que ya las recuperaron completamente. Entregamos una clínica en Santa Marta, entregamos la clínica en Medellín, entregamos una en Bucaramanga, entregamos una en Villavicencio, se entregó una en Pereira, lo cual va a generar, sumadas todas estas camas, 1.800 camas nuevas que no se estaban utilizando en Colombia. Aquí también hemos tenido ayuda de la ANDI, pero una participación fuerte de alcaldes y gobernadores, y también el gobierno, que va a poner parte de la dotación de estas unidades de cuidado intensivo en muchos de los departamentos donde ustedes están. Presidente, creo que este puede ser un buen resumen. Saludarlo a usted, al secretario, a la mesa directiva, a todos los honorables senadores, y para mí siempre es un gusto interactuar con ustedes, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.